En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este workshop, tanto al Museo Arqueológico Nacional, al director, al Departamento de Prehistoria y al Proyecto PROCON, a su directora Margarita Gleva y a Beatriz, integrante de este proyecto. El tema que voy a tratar es un tema complejo, es un tema que para este periodo del bronce apenas tiene muestras que nos demuestren la existencia del uso de colorantes vegetales para teñir los tejidos, pero se sabe ya por los trabajos de Barber que el uso de materias primas colorantes naturales, pigmentos y tintes se remonta a la prehistoria. Tanto en el norte de Europa como en la ribera del Mediterráneo, la abundancia de plantas en estado salvaje favorece el desarrollo del tintado de textiles con colorantes de naturaleza vegetal, existiendo una especial predilección por determinados colores y por algunas especies de plantas, como estas que mostramos aquí. La Isatis tintoria para el color azul, la rubia peregrina para los tintes rojos y la reseda luteola para los tintes amarillos. La selección de especies vegetales y animales siempre estará ligada a las materias primas autóctonas que están más al alcance de los habitantes de una u otra región. Los textiles eran en este momento, en el bronce, al igual que en la actualidad, una necesidad de vida. Se utilizaban diariamente y cumplían muchas funciones, algunas básicas, como la función práctica y necesaria de la ropa, sacos, manteles, revestimientos de empuñadura de espadas, paños de pared, etcétera, y otras funciones más trascendentes, como expresar el estatus, género o edad de la persona que lo llevaba. Por tanto, el gusto por un color u otro estuvo muy ligado al simbolismo. Así, muchas culturas desde la prehistoria consideraron el color rojo, por ser el color de la sangre, y le atribuyeron ciertos poderes mágicos, desarrollando en torno a este color una rica simbología ritual y social. A partir del siglo XIII se van a producir unas transformaciones en el ámbito social y político y tecnológico, como ha sugerido la profesora Ruiz Gálvez anteriormente, y uno de los vehículos de transmisión serán los tejidos con decoraciones multicolores y con predominio del color rojo oscuro, que junto con otros elementos de lujo ayudan a conformar la nueva imagen de los prohombres que constituyen la cúspide social. Los tejidos se convierten así en los soportes de un lenguaje visual que conforma la Edad del Bronce. Uno de los elementos principales del vestido, por su carácter categorizador, es el empleo de telas polícromas gracias al uso de colorantes y de los mordientes necesarios para fijar los colores en las diferentes fibras textiles. En este sentido, parece ser que entre los colores en las diferentes fibras, parece ser que entre las primeras sociedades existió una clara predilección por el color rojo y por el azul, a tenor de la gran proporción en la que se encuentran estos dos colores frente a otros en los restos de textiles encontrados en Centro Europa y pertenecientes al periodo del Bronce. Estos colores coinciden con algunas de las tonalidades del tinte púrpura obtenido a partir de moluscos purpurígenos, que se convertirá en un símbolo de realeza y prestigio y estatus social. La importancia de estos colores entre las culturas mediterráneas se puede constatar ya desde los siglos VI-V a.C. En este sentido, la importancia económica de los tejidos en el segundo y primer milenio a.C. también se debe valorar convenientemente. Cabría preguntarse, pues, qué materias primas se utilizaron para obtener el color rojo en la Edad de Bronce y al comienzo de la Edad del Hierro en la península ibérica. Cronológicamente, los tejidos coloreados más antiguos de los que tenemos constancia a nivel mundial son unos hilos negros que proceden de la Cueva del Guerrero, en Judea, y están datados en torno al IV milenio. También en Egipto se conservan algunos restos de tejidos con tonos ocres, rojizos y marrones descubiertos en la pirámide de Seti I y Merenres pertenecientes a la IV dinastía. En Europa conservamos tejidos rojizos encontrados en Suiza, en Charabines, Francia, y algunos fragmentos de tejido han sobrevivido en la zona del Egeo en el periodo inmediatamente posterior al 1200 a.C.
Pertenecientes a la Edad del Bronce y conservados en unos entornos muy concretos, como las minas de sal de Hallstatt, tenemos cintas y tejidos de hasta 3.500 años de antigüedad teñidos en varios colores. La técnica del tintado parece estar, por tanto, bastante desarrollada y extendida en Europa desde la Edad del Bronce, a tenor de los restos textiles hallados en los yacimientos hallstatticos y otros yacimientos europeos de la Edad del Hierro en Italia, como Sasso de Furbara. En el caso de las culturas del bronce y primer estadio del hierro de la península ibérica, el panorama que tenemos para llevar adelante este estudio y análisis de la producción y utilización de tintes en estos periodos es escasa y hemos de proceder con cierta cautela. En líneas generales, la producción textil encontrada en los yacimientos del bronce peninsular está muy limitada a fibras vegetales como el lino, el esparto y otras gramíneas más propias de la cestería y manufactura de sacos, cuerdas, etcétera, que de tejidos útiles para la confección de vestidos. En cuanto a las fibras animales, la única fibra trabajada de origen animal de la que tenemos constancia es la lana, documentada en la tumba 121 de Castellón Alto, pero carecemos de textiles representativos de tejidos con este material. En contextos arqueológicos del sudeste peninsular se han documentado, sin embargo, numerosos fragmentos pequeños de tejidos de lino pertenecientes a vestimentas, sudarios o fundas. Su número se eleva a más de un centenar entre sepulturas y otros ámbitos habitacionales en 22 asentamientos. Todos ellos proceden de yacimientos argáricos, casi todos, y la mayor parte de los fragmentos se han conservado al estar adheridos a metales o usarse como fundas de objetos metálicos, como estos que mostramos en la diapositiva, e impregnarse de óxidos, como los de cobre, lo que a veces les da un característico color verde. Las únicas evidencias domésticas proceden de los yacimientos del Oficio, Casa Quinta de Castellón Alto y del estrato cuarto del departamento 7 de Cabezo Redondo. Se trata de fragmentos de lienzos de lino, de tono blanquecino parduzco, pero solo conocemos 2 casos en los que se haya referido la presencia de manchas de un tono rojizo. El tema del color, por tanto, en estos tejidos ha sido muy discutido desde el momento de los primeros descubrimientos por los hermanos Siret. Las principales evidencias acerca de la posible presencia de tejidos teñidos en el ámbito argárico continúan siendo las referidas por Siret, en especial 2 bandas de cinabrio aparecidas sobre la frente de los cráneos de los esqueletos femeninos de las tumbas 356 y 129 del Argar, que no puedo mostrarles porque no tenemos un documento fotográfico ni ningún dibujo de ellos, además de una serie de improntas de tela cubiertas con películas de cinabrio conservadas sobre pellas de barro que procedían de la tumba 797. Se ha especulado también con la idea de que la tinción de los huesos de los cadáveres en color rojo seguiría algún tipo de ritual funerario, de manera que el color rojizo que se describe en estos linos se debería a una transferencia por contacto. No obstante, en contexto doméstico se encontraron recipientes y utensilios que están implicados en el proceso de aplicación de pigmentos de origen inorgánico, como los óxidos de hierro, de ocre o de cinabrio, que pudieron utilizarse para colorear estos linos, que no para teñirlos, porque se trata de procesos tecnológicos muy distintos. Al tratarse de sustancias de naturaleza inorgánica, de pigmentos, simplemente estaríamos coloreando la superficie, pero no estaríamos tiñendo realmente el tejido. También fueron hallados en algunos yacimientos, como San Antón de Orihuela, sustancias coloreantes con el correspondiente morterito de piedras para triturarlas. Así es como se describe. O en el Cerro del Cuchillo, donde se encontraron recipientes cerámicos de pequeño tamaño que contenían restos de polvo de un color rojo y que en su día fueron interpretados como ocre. El uso de este mineral para colorear tejidos se remonta a fechas muy tempranas y en Egipto, como muestra este ejemplo, podemos ver que los linos se pigmentaban con estas materias inorgánicas. Por tanto, no se puede descartar la idea de una pigmentación de las telas en colores y tonos próximos al rojo y al marrón, que son los tonos de la púrpura más importante o la púrpura real de época romana. Estos pigmentos no son verdaderos
los tintes y su aplicación superficial sigue siendo el método más sencillo para colorear un paño. Dejando de lado la discutida coloración roja mediante pigmentos que hemos argumentado, cabe destacar un hallazgo espectacular de las dos túnicas completas y algunos fragmentos de tejido de lino que se conservan una tonalidad rojiza en la cueva sagrada de la Sierra de Tercia en Lorca, Murcia, estudiados por la profesora Alfaro. Los tejidos de lino encontrados son de pequeño tamaño, excepto la tela de la túnica encontrada en la cueva sagrada, y este tejido merece toda nuestra atención porque es el único al que se le han realizado analíticas de colorantes. Las analíticas realizadas a este tejido de color rojo fueron unos análisis químicos que se realizaron a mediados del siglo pasado, y que dieron como materia tintorea la rubia tintorum, una de las plantas más usadas para teñir desde época temprana y una de las materias empleadas para la elaboración en época helenística y romana de la llamada púrpura vegetal. En los análisis químicos, actualmente los tejidos que han sido analizados por este proceso se están revisando, como los que hiciera Pfister en 1935 a los tejidos del Louvre, porque muchas veces no coinciden con los resultados que se obtienen a partir de técnicas físico-químicas como cromatografía HPLC, como Raman o como otras técnicas utilizadas en la actualidad. Aunque este es el único resultado para los tejidos encontrados en la península ibérica, que valida la hipótesis de que los procesos de teñido con plantas ya se conocían y se practicaban en el bronce peninsular, numerosos proyectos de investigación, particularmente en el centro y norte de Europa, han avanzado extensamente en estos conocimientos de teñido de tejidos pertenecientes al bronce e incluso más temprano. La producción de réplicas de colorantes usados para teñir estos tejidos en época prehistórica han servido para incrementar el conocimiento de las materias primas que están involucradas en estos procesos. Igualmente, aquí tenemos un ejemplo de las reproducciones hechas con determinadas plantas de la especie Gallium en los estudios de los tejidos de las minas de Hastal, y se ha visto que estas plantas aparecen en las analíticas de colorantes de estos tejidos del periodo del bronce, y además al hacer las reproducciones experimentales se ha visto que realmente dan unas coloraciones rojizas muy próximas a las que presentan estos tejidos. Igualmente, se ha complementado el conocimiento de los procesos de teñido en textiles del bronce mediante análisis de fibras y mordientes a través de la identificación de colorantes por técnicas de microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido para análisis de fibra, microscopía electrónica de barrido con análisis de rayos X y de dispersación de energía para la detección de los mordientes, y cromatografía líquida de alta resolución para el análisis de los colorantes. Estas técnicas de reproducción experimental y analíticas físico-químicas no se han aplicado en España para el estudio de los colorantes orgánicos en los pocos restos que tenemos de la edad del bronce, y sin embargo nosotros dentro de los talleres del proyecto internacional del SAIDI, dirigido por la profesora Carmen Alfaro en el equipo español, pues sí que hemos realizado experimentos sobre estas materias colorantes en el taller de Arqueología Experimental de Leire, en Dinamarca, y también en el taller de Triste, en Huesca, pero estos se han realizado sobre plantas de las que tenemos constancia en las fuentes escritas del periodo del Egipto grecorromano. No se han aplicado para los tejidos de la edad del bronce. Por lo que únicamente podemos extrapolar y argumentar estos resultados considerando el único resultado analítico que poseemos del lino de la Cueva Sagrada de Lorca y las especies vegetales autóctonas con propiedades tintóreas propias de los bosques mediterráneos de la península ibérica en ese momento a través de técnicas de arqueobotánica o paleoetnobotánica.
Y para los análisis de colorantes para el rojo realizados a los tejidos halstáticos demostraron efectivamente que las plantas de la familia rubiáceas se utilizaban para teñir en la Edad del Bronce. Los rojos puros se obtenían a partir de la rubia tintorum, rica en alizarina y purpurina, y las tinturas textiles que solo contienen purpurina y que producen una tonalidad más morada pudieron elaborarse a partir de raíces de las especies de Galium, que son estas que vemos en la diapositiva, o de las raíces de rubia silvestre, la rubia peregrina, una planta tintorea nativa de Europa mediterránea, Oriente Medio, Irán y las Islas Británicas. Basándose en los restos de época neolítica encontrados en Suiza, Forbes ya citaba otras especies vegetales que podían ser empleadas para el color rojo, tales como el Chenopodium album o el Galium palustre. La utilización de rubia tintorum para la obtención de materia colorante rojiza se remonta a la época neolítica, como demuestran los restos de charabines, y además existen evidencias del uso de rubia en tejidos de algodón datados alrededor de 3000 a.C. Y Forbes indica que no se sabe cuándo fue introducida en Mesopotamia, aunque se tiene constancia de su uso, ya que es mencionada en unas recetas para el teñido de lana pertenecientes a época neobabilónica, siglo VII a.C., de las que después hablaremos. Entre los antiguos egipcios, su uso fue frecuente. El colorante rojo para violeta encontrado en Amarna, la rubia forma parte de la mezcla de colorantes para obtener este color. El color marrón oscuro de los restos de la tumba de Tutmosis IV también se obtiene mezclando la rubia con otros colorantes, y hay autores que identifican esta planta con la que aparece en la iconografía heráldica del Alto Egipto y que aparece en las inscripciones de Edfu, donde se dice que fue usada para teñir en rojo. Por tanto, vemos que el uso de esta planta se conoce desde época muy antigua y continúa usándose en época romana, como se puede comprobar en los análisis efectuados a los restos de tejidos encontrados en yacimientos como Masada, Cuevas de las Letras y Palmira, y algunos ejemplos del Egipto romano, como los encontrados en la cantera de Mons Claudianus. Otro tinte detectado en los análisis de los tejidos halstáticos con motivos rojos es la horchilla. La presencia de orceína en las analíticas indica que este líquen ya se usaba en este momento para teñir en este color. En época romana su color será muy apreciado y se usará para elaborar la llamada púrpura getúlica. Es un líquen que crece en las costas del Mediterráneo, encontrándose en las costas también del archipiélago balear, y siendo famoso en la antigüedad el que crecía en las rocas de las costas de Creta y de la isla de Amorgos, y cuyo color dio fama a los tejidos rojos fabricados en esta isla. Y ya para concluir el apartado de los restos textiles, contamos con otros hallazgos más recientes, como el de la sepultura 121 del yacimiento argárico de Castellón Alto. En este se han documentado los restos parcialmente momificados de un adulto y de un niño asociado a diversos restos de tejido. El adulto iba vestido con una túnica y un pantalón de lino, de los que se conservan varios fragmentos. Otra también son las excavaciones efectuadas en el yacimiento argárico de Taballa, donde fueron documentados un total de 11 tumbas con la presencia de diversos fragmentos de tejidos, posiblemente de lino. En algunos casos, brazos y caderas, hay trozos de tejido y permiten considerar que el difunto iba vestido con una túnica o con un sudario. También en las cuevas de Montebolón, fuera del ámbito argárico, asociados por su proximidad al asentamiento del Peñón del Trinitario y datadas en torno a 1775. Se han recuperado fragmentos de lino de un color blanquecino amarillento. En la bibliografía no hemos encontrado ninguna referencia a la existencia de un estudio serio en materia de colorantes sobre estos restos textiles, no se les han aplicado analíticas y, de momento, no podemos demostrar más que la presencia de un colorante de naturaleza orgánica, la rubia tintorum, para los tejidos de la península ibérica de este periodo. En cuanto a las fuentes escritas, las sociedades ságrafas, como las del bronce, carecen de documentos que nos ayuden a conocer este tipo de tecnologías y entonces tenemos que ir a referencias escritas de momentos posteriores o de otras culturas próximas en el Mediterráneo, pero no a datos de la península ibérica. Los autores clásicos no son muy explícitos cuando hablan de técnicas y materias vegetales para teñir en la península y entre los pueblos prerromanos, y no mencionan nada de los periodos anteriores.
Los autores griegos y romanos, lejos de ofrecernos una descripción de los productos que se utilizaban para colorear los vestidos, simplemente destacan el color negro y el púrpura como los colores más usados por los pueblos ibéricos. Por ejemplo, Estrabón cita los velos negros que usaban las mujeres. Tito Livio habla de las fuerzas mercenarias de Aníbal procedentes de la península ibérica y dice: los hispanos se hacían notar por sus túnicas de lino entretejidas de púrpura, posiblemente púrpura de origen vegetal o hecha con el kermés, con un coccidio que crece en las coscojas y en las carrascas de la península ibérica. También Polibio insiste en el hecho y señala que los íberos vestían túnicas delgadas de lino con el borde púrpura según el uso de sus regiones. En cuanto a la calidad de los vestidos, Ateneo de Naucratis habla de los suntuosísimos vestidos de los íberos y, por lo que se refiere a las materias primas tintóreas de la península ibérica, solamente Estrabón, en su descripción de Iberia, menciona que hay un gran número de raíces útiles para teñir en la península ibérica, y Plinio destaca que Hispania vence a Italia por la belleza de sus colorantes. Pero no tenemos ningún dato que nos diga cómo se preparaban estos colorantes en la península ibérica. Por tanto, nos enfrentamos a una ausencia de datos fiables para asegurar que materias primas tintorias, además de la rubia tintorum, se emplearon en la Edad de Bronce y en el hierro para las tinturas fibras textiles. Para enfrentarnos a este problema solo contamos con los datos de los colorantes y las recetas técnicas descritas de otras culturas del Mediterráneo. Las pinturas murales de Acrotiri nos muestran a jóvenes ataviadas con faldas de vistosos colores, en azul, en rojo, en amarillo, lo que nos indica que este tipo de tejidos teñidos eran muy habituales en esta sociedad. Para el Egeo existen testimonios de textos micénicos en contexto textil, donde aparece el término erutarapi para referirse al tinte rojo a la lumbre para paños y el término poniquija etutara dipteta para referirse al tinte rojo para cueros. Melena supone que se refiere a la rubia y que se trata de un apelativo de origen micénico que haría referencia a la función de este colorante. Es verdad que Plinio habla de que para teñir con rubia se tiene que mordentar previamente con alumbre, y además también dice que es una de las plantas preferidas para curtir las pieles. Por lo tanto, no es descabellado que estos términos encontrados en un contexto textil se refieran al uso de la rubia y al proceso de teñido con esta planta. La receta escrita más antigua que se conoce para teñir con rubia es la que hemos citado anteriormente y que se conserva en una tablilla neobabilónica de los siglos 7-6 a.C. y que actualmente se encuentra depositada en el British Museum. Lo interesante de la receta es que describe las operaciones básicas para obtener un baño de tinte de rubia de 3 especies diferentes. Estas especies diferentes hacen referencia, una de ellas a la rubia tintorum, por lo que suponemos que esta es la que en la tableta se distingue como rubia ordinaria, y las otras variedades podrían ser especies autóctonas de Oriente, como la rubia peregrina, o de Persia, como la rubia albicaulis o la rubia dolichófila. La primera operación que prescribe en el mordentado de la lana con alumbre la tenemos aquí y dice: para teñir la lana natural en rojo, tabarru, tú peinas la lana, tú la haces hervir con alumbre, que es lo mismo que aparecía en el texto micénico, y el mismo peso de cada uno, y tú la harás hervir en el agua sobre fuego. El segundo paso sería la preparación del baño de rubia mediante la decocción de la raíz en agua llevada a ebullición. En la receta se especifican las cantidades de raíz y de lana, requiriendo el mismo peso de cada una para un buen color rojo. Esta técnica para teñir lana con rubia es la más sencilla y tradicional mediterránea, y aún hoy se sigue utilizando para obtener un rojo puro a partir de rubia tintorum, y la que se ha experimentado obteniendo tonalidades rojas diferentes en función del mordiente utilizado. Vale. La tendencia actual tiende al estudio de realizar analíticas a los huesos con tinciones
rojizas. Los restos óseos de algunas tumbas relevantes de enterramientos argáricos, como Largar, Fuente Álamo, Calle de los Tintes y Convento de las Mercedarias en Lorca, Cerro de la Encina, Isla de Bañez, etcétera, ha sido sometido a análisis espectroscópicos y cromatográficos. Los datos que aportan las analíticas abren más dudas que datos nos aportan al respecto. Y las zonas del esqueleto que presentan mayor colorante pudieron estar en contacto con tejidos, de manera que no se puede afirmar ni dejar de afirmar que es si es el hueso el que transmite el colorante al tejido o es el tejido el que ha transmitido el colorante a los huesos del difunto. Por tanto, seguimos sin saber si los tejidos argáricos se tiñeron en rojo y si realmente se utilizaron colorantes inorgánicos como el cinabrio. Sin embargo, no podemos descartar la presencia de iones de tipo metálico y asociados a los óxidos de hierro, como vemos aquí, como vemos también aquí, y que, lo más interesante, luego los volvemos a encontrar en analíticas de tejidos romanos, como estas cedidas por Enrique Parras, de los tejidos del Museo Arqueológico Nacional, y vemos que aparece el mismo tipo de, ¿cómo se dice? Diapositiva anterior, vale. Aparecen los mismos metales que vemos en estos análisis. Entonces, nosotros hemos pensado que la presencia de estos aluminosilicatos y de potasios puede darnos indicios sobre el empleo de algunos mordientes inorgánicos, como por ejemplo el alumbre, como los óxidos de hierro o como los óxidos de cobre que se han utilizado para cambiar el color del rojo, modificar el tono del rojo en los tejidos. Debido a las diferentes condiciones climatológicas y a los procesos tafonómicos, muchas veces lo que sucede es que colorantes muy poco sólidos, como por ejemplo la anchusa o la horchilla, desaparecen del tejido y lo único que nos queda para saber si el tejido ha sido teñido son estos metales que formaban parte del mordiente. También los estudios arqueobotánicos y paleobotánicos demuestran la presencia de pólenes de especies tintorias silvestres en un importante número de yacimientos del bronce estudiado. De hecho, el polen de anchusa se ha encontrado en el Cabezo Redondo, en Villena, y en el Rincón de Almendricos, en un yacimiento argárico. Las plantas tintorias silvestres más frecuentes en los registros arqueobotánicos del llano occidental catalán son el Chenopodium album, Chenopodium glaucum, presentes en el yacimiento de Minferri, Punta Farisa, Masada del Ratón, Esvillars en la fase primera del hierro y el Gallium aparine, que son los colores que las plantas que hemos visto antes para la experimentación, que salían las tonalidades rojas. Por lo tanto, el conjunto de datos correspondiente a los textos peninsulares, unido a los resultados de estas investigaciones, pues demuestran que posiblemente sí que en la Edad del Bronce se conociera una tecnología para teñir y se usara una tecnología para teñir con plantas los tejidos. Pero la única planta de la cual tenemos constancia, por supuesto, es la Rubia tintorium. Y también, por otro lado, a tenor de los restos de pigmentos inorgánicos encontrados, creemos que no se puede descartar la idea de que probablemente el teñido de textiles con plantas coincidió con otra técnica de coloreado textil más primitiva, como es el pigmentado de tejidos, empleado para tintar superficialmente y dar policromía a las telas, porque sabemos que en los linos del Egipto muchas veces, Roberta Cortopás en su artículo dice que los linos están teñidos primeramente y después están pigmentados para dar mayor policromía al tejido. Eso también puede ser otra opción. Y ya sabemos que en la Edad del Hierro sí que el color aparece por lo menos en las esculturas, demostrándonos que el rojo forma parte de lo que sería el color preferido de las élites. Y el ejemplo más representativo de la península ibérica es Nuestra Dama de Baza, de la que también se realizó una reconstrucción en el proyecto Dresaidí, llevada a cabo por la profesora Alfaro y por Ida Denham del Centro de Arqueología Experimental de Leire. Muchas gracias por su atención.